Vamos a resolver un ejemplo de las leyes de los gases. El ejemplo 1 dice: un gas se encuentra a una temperatura constante. No es importante, nos está diciendo que la temperatura es constante, si no va a variar, lo que nos indica que vamos a utilizar la ley de Boyle-Mariotte. ¿Por qué? Porque dijimos que la ley de Boyle-Mariotte indica que la temperatura es constante. De 30 grados, ¿sí? Esa temperatura constante es de 30 grados. Y bajo una presión de 750 mmHg, bueno, eso no lo comenté antes, pero mmHg significa milímetros mercurio. Esos milímetros de mercurio es otra unidad para medir presión. O sea, mmHg es presión, ¿sí? Ocupa un volumen de 60 centímetros cúbicos. Ese es volumen, ¿no? ¿Cuál será la nueva presión para que el gas ocupe un volumen de 40 centímetros cúbicos? Entonces siempre estos problemas pueden venir en el examen, y siempre comento que lo más importante es obtener los datos. ¿Cómo vas a obtener los datos? Bueno, fíjate, es leer y comprender bien el problema. Datos. Nos está diciendo que la temperatura es constante, temperatura, y que vale 30 grados centígrados, pero que es constante. Entonces en este caso no es necesario convertir a Kelvin porque no nos interesa, nuestra fórmula no la va a contener puesto que es constante. Dice, bajo una presión de 750 milímetros mercurio. Esa es una presión 1. Presión 1 igual a 750 milímetros mercurio. Ocupa un volumen de 60 centímetros cúbicos. Ese es un volumen 1. 60 centímetros cúbicos. Nos preguntan cuál será la nueva presión, es decir, nos van a preguntar una presión 2. Es importante que también en los datos pongamos cuál es nuestra incógnita. Para que el gas ocupe un volumen de 40 centímetros cúbicos, volumen 2 igual a 40 centímetros cúbicos. La fórmula será la siguiente, fórmula, que sería, como les mencioné, la ley de Boyle-Mariotte. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Si ustedes se fijan, presión 1, volumen 1, presión 2 son exactamente las letras que tenemos aquí. Presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. Entonces, porque luego me preguntan, oye, ¿qué fórmula utilizo? Bueno, para eso sirven los datos, para que saques las letras que involucra el problema, y esas letras también van a estar involucradas en la fórmula. Y la idea es que de esa fórmula tú desconozcas solo una. En este caso nosotros desconocemos presión 2, ¿sí? Aquí está la presión 2. Nos interesa la presión 2. Todas las demás ya las conocemos. Presión 1, volumen 1 y volumen 2. Entonces es necesario hacer un despeje. ¿Qué significa hacer un despeje? Pues dejar sola a la variable que nos interesa. Recuerden que una ecuación tiene dos lados. Aquí está el lado 1 o miembro izquierdo, y el lado 2 o miembro derecho, ¿sí? Entonces la idea es que cuando tú necesitas una variable, la dejes solita en uno de los lados. Generalmente estamos acostumbrados a dejarla acá, pero también puedes dejarla del lado derecho. La idea es que aparezca sola. A eso se le llama despeje, al aislarla, ¿sí? Entonces ustedes se fijan, vamos a hacer aquí un despeje. Otra cosa que es de matemáticas, recuerden que cuando ustedes pasan de un lado de la ecuación a otro, lo hacen con la operación inversa o contraria a la que se encuentra en el lado en el que está, ¿sí? Por ejemplo, tú sabes que la operación contraria de la suma es la resta, y viceversa. La operación contraria de la multiplicación es la división, y viceversa. La de la potencia es la raíz, y viceversa. Entonces mira, si a mí me interesa la presión 2, observo que me estorba el volumen 2. Recuerda que en álgebra, cuando una letra está al lado de la otra, es una forma de decir que se están multiplicando. Entonces, si el volumen está multiplicando a la presión 2, pues si yo quiero pasar este volumen 2 para el lado izquierdo, porque el volumen 2 es el que me estorba, pues lo paso con la operación contraria, que sería la división. Entonces fíjate, la presión y el volumen 1 no los muevo, puesto que están del lado que ya quiero, ¿sí? Entonces este volumen 2 que estaba multiplicando, lo paso dividiendo hacia el otro lado. Aquí sería volumen 2. Y vean cómo acabo de dejar sola a la presión 2, ¿sí? No importa de qué lado
la dejes. La idea es que aparezca sola, ¿sí? Y ya nada más se hace una sustitución, que sería pues cambiar en esta fórmula, es otra fórmula que obtuvimos, los valores que tenemos en los datos. Entonces tenemos presión 2 igual, tenemos una presión 1 que ya vimos que vale 750 milímetros mercurio, ¿sí? Pasa a componer las unidades por pasa a componer las puras cantidades, puesto que como nos piden la presión 2, la presión 1 la tenemos en milímetros mercurio, por lo tanto la presión 2 también nos va a dar en milímetros mercurio, ¿sí? Los volúmenes están en las mismas unidades, centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Entonces sería por volumen 1, volumen 1 es 60, sobre volumen 2, volumen 2 es 40, ¿sí? Aquí paso otra vez los datos, me estoy sustituyendo esos datos aquí y me queda esto. Hago esto, que puede ser a mano o a calculadora, y me viene dando un resultado de 1125. O sea, son dos operaciones, este por este, y lo que me dé entre 40. Entonces me da 1125, y como es presión y la presión inicial estaba en milímetros mercurio, pues también esta va a estar en milímetros mercurio, ¿sí? Y de esta manera podemos resolver este tipo de problemas. Ahí está el ejemplo 1, utilizando la ley de Boyle-Mariotte.